vamos a el estudio 7. Aquí está. Bueno, esta tarde en el estudio de la verdad presente, sí, en las primeras visiones de Elena de White, vamos a ver las revelaciones sobre el tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y tratamos de poner las revelaciones que Dios nos dio por medio de Elena de White junto con las revelaciones de la palabra de Dios, para que veamos cómo se complementan y cómo eso nos ayuda a comprender claramente qué es lo que va a pasar. El tiempo de prueba y sellamiento de la última generación del pueblo adventista comienza cuando, en el antitipo del día primero, el mes 7 del calendario levítico, empieza a sonar la trompeta, porque las fiestas solemnes se tienen que cumplir, las de otoño, y se cumple en medio del pueblo de Dios, del Israel de Dios, de la iglesia remanente. Y en nuestra iglesia, en medio de nuestra iglesia, se escucha el clamor de medianoche que despierta a las vírgenes dormidas e ilumina, como Dios le mostró a Juan en su primera visión, el camino a la ciudad de Dios. Y este tiempo de prueba finaliza cuando llega el antitipo de la puesta del sol del día 9 del mes séptimo, cuando es quitado el continuo, porque llega el día de la expiación y termina el continuo, y se cierra la puerta para las vírgenes insensatas que no se prepararon. Y llega el día 10 del mes 7, el día de la expiación, el día en el que Jesús confesará el nombre de los 144.000 vencedores delante de su Padre y de sus santos ángeles. Por eso es importante que entendamos cómo va a vencer el pueblo de Dios. Y Dios ya lo reveló claramente. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué dice Jesús? Al que no venza, cuando se cierre la puerta, voy a borrar su nombre del libro de la vida y voy a dejar de llamarlo. Por eso le dice al ángel de la Odisea, te vomitaré de mi boca, dejaré de llamarte. Y confesaré el nombre de los vencedores delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por eso nos dice a nosotros, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. O sea, va a estar dentro del templo de Dios, va a ser parte del templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, porque va a ser parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante que va a ir con Jesús a la batalla, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. Y como dice Mateo 10, el 25, del 10 al 12, porque en este tiempo el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Y finalmente, ¿qué pasó? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuándo se cierra la puerta? Cuando es quitado el continuo, cuando se pone el sol en el día antitipo, el día 9 del mes 7. ¿Y qué pasa después? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son claras. Él dice, busquen la puerta estrecha, búsquenme hasta encontrarme. Y eso es lo que Dios le mostró a Juan que tendríamos que hacer. Buscar hasta encontrar a Jesús. Y los que encontraran a Jesús comprenderían el misterio del santuario, o sea, y comprenderían el Evangelio y la obra que Jesús está haciendo en el santuario. ¿Qué sucede después de que termina el sellamiento del pueblo adventista? Dios va a poder empezar a soltar los vientos y va a comenzar el día de Jehová, el día de la batalla de Armagedón, y van a empezar a sonar las 7 trompetas del Apocalipsis. En Ezequiel 8, 9 y 10, Dios anunció lo que sucedería antes que empezara el sellamiento, durante el sellamiento y cuando finalizara el sellamiento del pueblo que estaría en Jerusalén, en medio de la iglesia remanente. Ahora, y en Ezequiel 9, 3 y 4 leemos, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, el que va a escribir en nuestras frentes el nombre de Dios, va a poner esa señal. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, ¿dónde tienen que estar los sellados? En medio de Jerusalén, no fuera. En medio de Jerusalén, es un tipo de la iglesia remanente. ¿Qué tienen que estar haciendo? La obra que Jesús dijo tienen que hacer los siervos fieles. Ahora, el que sale de Jerusalén no va a ser parte de los 144.000 sellados. Tienen que estar en Jerusalén, haciendo la obra de los siervos fieles.
Y por supuesto, ¿qué va a pasar cuando unja sus ojos con colirios el ángel de la Odisea? Va a haber cosas que van a hacer que gima y que clame a causa de las abominaciones que va a haber, que se están haciendo en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia remanente, como Dios le mostró en el Joel. Y ella dice claramente eso, especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores de quién, del pueblo elegido de Dios, porque habría abominaciones en nuestra iglesia. Porque cuando las vírgenes se durmieran, entraría el enemigo, introduciría estas abominaciones a las que Jesús identifica como la comida y la bebida de los borrachos. Y la próxima cita, dice Elena, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad. ¿Por qué? Porque va a haber un pueblo que va a recuperar el conocimiento de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen, ¿dónde? En Jerusalén, en la iglesia, porque Jerusalén es un tipo profético de la iglesia remanente. Y en Ezequiel 8:16 vemos una de estas abominaciones. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, o sea, fuera del templo, en el atrio, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, le habían dado la espalda a Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. No estaba adorando a Jehová, estaba adorando a quién, a Baal, como en el tiempo de Elías. ¿Cómo se está adorando al sol? Adorando a Baal, el dios de la Gran Babilonia, bajo la tradición cristiana de Jezabel, porque eso es lo que hace Roma. Ahora, ¿estamos adorando al sol en la iglesia? Y sí. Nosotros acá tenemos la imagen del dios Sol Invicto, el dios de Constantino, el dios de la fortaleza, al que adoraría el hombre de pecado. Y ahí tenemos la imagen mediante la cual Satanás le mostró a Constantino el símbolo que tenía que hacer que los cristianos adoren para vencerlos. Y eso fue introducido en medio de la iglesia de Roma. Y con cosas sacrificadas a los ídolos, Balaam creó la doctrina de Jezabel, que es la doctrina de la Trinidad. Y esa doctrina está en nuestra iglesia. Entonces fíjense, acá tenemos el libro publicado oficialmente por nuestra iglesia, la Trinidad, con un símbolo pagano en el medio. Ahora, estas son las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿Jehová y la Trinidad tienen algo que ver? No. La Trinidad es, como Dios la había anunciado, la falsa roca que son dioses, porque se busca asociar a Jehová con la Trinidad. Y en Ezequiel 9:10 y en Apocalipsis 7:8 se nos muestra que la primera trompeta, la trompeta que anuncia la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia, tiene una relación especial con el pueblo de la iglesia remanente, con los que están morando en medio de Jerusalén, en el campo del Padre Familia, y no puede sonar hasta que haya sido sellado el pueblo de Dios. Apocalipsis 7:1-4 dice lo siguiente: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este es el varón vestido de lino, que tiene que sellar. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ningún daño, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, o sea, del pueblo de Dios que habita en Jerusalén. ¿Y qué pasa cuando termine el sellamiento? Dice Ezequiel 9. Y vamos a leer del 9:11 al 17. Y aquí, el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ya está sellado el pueblo. Miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. O sea, tiene que tomar carbones encendidos y esparcirlos ¿dónde? Sobre Jerusalén.
Cuando termine el sellamiento, tiene que echar fuego sobre Jerusalén. Y entró a mi vista. Y él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. ¿Para qué? Para echarlo sobre Jerusalén. Y esto tiene que pasar. Ahora, esta visión tiene un paralelo en Apocalipsis 10, donde se nos muestra lo que sucede antes de que los 7 ángeles empiecen a tocar las 7 trompetas. Porque esto que tiene que hacer el varón vestido de lino tiene que hacerlo antes que suenen las trompetas. Vamos a ver. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 10. Aquí me olvidé de poner justamente, es del versículo 2 al versículo 7, creo, pero después lo vamos a poner. Me falta justamente poner el 2, y ahora vamos a ponerlo después en donde termina. Y ahí ve Juan lo siguiente. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. ¿Quién es este ángel? Es Jesús. ¿Quién añade incienso a las oraciones de los santos? ¿Quién intercede por nosotros? Jesús. Ahora, darle mucho incienso implica darle mucho poder a esas oraciones. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Fíjense lo que dice Ezequiel 8, que tiene que tomar el fuego del altar y arrojarlo a la tierra, y lo arroja a la tierra. ¿Y qué pasa cuando pasa esto? Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto sucede cuando termina el tiempo de gracia por el pueblo adventista. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, después de que pasa esto, se dispusieron a tocarlas. Pero antes que pase eso, el ángel, el que selló, tiene que arrojar fuego a la tierra. Ok, gracias. Del 2 al 6. Ahora, ¿qué significa que el fuego del altar sea echado sobre Jerusalén, sobre la tierra? Es lo que ocurre después del sellamiento y antes del comienzo del tiempo de angustia, cuando Jesús borra del libro de la vida el nombre de los adventistas impíos, y la cizaña simbólicamente es echada en el horno de fuego. Antes que el trigo, antes que los justos, antes que los entendidos reciban la lluvia tardía y resplandezcan como el sol de justicia en el reino de su Padre. Como Dios lo anunció en Malaquías 4, 1 al 3. Porque ahí está el especial tesoro de Jehová, que Dios preparó, y ahora, en el tiempo de angustia, va a ser su especial tesoro. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, este fuego simbólicamente, ¿qué hace qué cosa? Quema la cizaña. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Van a recibir la lluvia tardía, van a resplandecer como Jesús, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y viene el día de la batalla, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fuego del altar, aquí hay... Oh, sí, perdón. Acá es por la F, fuego del altar. Gracias. Y Jesús, tomando estas palabras malaquías, también lo explicó de otro modo en la parábola del trigo y la cizaña. Y dijo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea, ese fuego es el que quema la cizaña de en medio de Jerusalén. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, o sea, de Jerusalén, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después de eso, entonces los justos resplandecerán como el sol
como el sol de justicia, como dice Malaquías, como Jesús en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces eso va a pasar al final del tiempo de gracia del pueblo adventista, antes que empiece a sonar las trompetas. Entonces, como eso lo estamos estudiando, estuvimos viendo las señales de los tiempos y vimos que hay 7 truenos, y al final de los 7 truenos llega el tiempo del juicio para el pueblo de Dios, y ahí es borrado el nombre de los impíos, y después de todo esto se cumple todo lo que dice la profecía, y las señales echadas en el fuego, y el pueblo de Dios, los sellados, son hechos parte del templo de Dios, y van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Llega el primero de los juicios de Dios. La primera trompeta suena y empieza el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y ahí van a sonar 7 trompetas. Entonces, y la primera trompeta es el primero de los juicios de Dios que anuncia la llegada del día de Jehová. Entonces comienza el tiempo de angustia y el fuerte pregón y la lluvia tardía. Cuando el pueblo adventista estuviera preparado, cuando hubiera reparado la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, y reedificado los lugares asolados por el Papa, cuando hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, la nueva Jerusalén, fíjense, ya no es Jerusalén, es la nueva Jerusalén, solo quedan los sellados. La iglesia triunfante, la esposa del Cordero, estaría preparada para ir con el Cordero a la batalla, a liberar al pueblo de Dios que se encontraría cautivo en medio de la gran Babilonia. Como dice Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? En Apocalipsis aparecen el dragón teniendo 7 cabezas, que son 7 montes o reinos, donde se sienta la ramera. Y eso es del lado del dragón, que habría 7 montes, pero del lado de Dios hay un solo monte, que es el monte de Sión, donde está el reino de Dios. Es un símbolo del reino de Dios. Y sobre encima del monte Sión está el templo de Dios, y van a estar los 144.000. Van a estar acá en la tierra, pero simbólicamente van a estar en el cima del monte Sión, porque Dios va a estar reinando en ellos, y van a estar en el reino de Dios. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces Dios empezaría a soltar los vientos que había retenido en el año 1798 después de Cristo, cuando llegó el tiempo del fin. Sonaría la primera trompeta, llegaría el día de Jehová, como el ladrón en la noche, el día y la hora, en el día y la hora que nadie sabe, y empezaría el tiempo de angustia. Y Jesús vendría a buscar a los adventistas que estuvieran preparados, a los 144.000 sellados, a los llamados, elegidos y fieles, como dice Apocalipsis 17:14, para llevarlos con él a la batalla de Armagedón. Y como Dios le mostró a Nehuay, en sus primeras visiones también, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Entonces, cuando los ángeles dejan de retener los vientos, cuando el pueblo de Dios fue sellado, los adventistas fueron sellados. Y Jesús dice aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ar, monte, el monte de Megiddo, el monte Carmelo, que está en el valle de Megiddo. Ahora, y ese es el lugar donde Elías se enfrentó a los profetas de ¿quién? De Baal. Porque el pueblo de Dios tiene que hacer la obra de Elías. Cuando vaya a la batalla, tiene que enfrentar a todos los profetas de Baal, los profetas de todas las rameras de la tierra que se unieron para andar juntas el camino a la paz. Y como dice Elena de White, todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo, porque los que tenemos que ir a la batalla somos nosotros. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Y como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué? Como dijo Jesús, como los días de Noé, van a estar todo el mundo casándose, dándose casamiento, hasta que llega el diluvio. Pero en este caso llega el día de Jehová como ladrón en la noche, y la puerta se cerró antes. Ese día sorprenderá como ladrón en la noche a las vírgenes insensatas que no estén preparadas, como Jesús lo anunció. Como en los días de la destrucción de Jerusalén, los falsos profetas estarían negando el mensaje de advertencia de los siervos fieles, los estarían persiguiendo y estarían anunciando y profetizando paz y seguridad. Esto pasó en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, cuando Jeremías tenía que predicar el mensaje de Dios y los falsos profetas anunciaban paz y seguridad. Lo mismo pasó en el año 70, cuando fue destruida de nuevo Jerusalén. Y lo mismo estaría pasando ¿dónde? En nuestra iglesia. De eso está hablando Jesús. La señal que anunciará la llegada del día de Jehová. Por medio de Elena de White, Dios nos reveló cuál es la señal profeta específica que anunciará la llegada del día de Jehová, y le mostró que esa señal será producto de un fenómeno insólito de la naturaleza, o sea, que podremos observar, y todo el mundo observará, similar al que destruyó a Sodoma y Gomorra, que al producir destrucción repentina, como dice Pablo, nos indicará que ha finalizado el tiempo de aislamiento del pueblo de Dios y ha comenzado el tiempo de angustia. Esa es la señal clara que los hijos de Dios van a saber de que comenzó el tiempo de angustia, tienen que dejar de darle el alimento a tiempo a sus hermanos y tienen que salir a predicar el fuerte pregón. Esta cita de Elena White está en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, página 1097. Cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, o sea, sobre Sodoma y Gomorra, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, como el trueno retumba en un cielo sin nubes, no había ninguna señal. Cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así va a pasar cuando comience el tiempo de angustia. ¿Qué cayeron? Bolas de fuego. Pero en ese caso destruyeron a ambas ciudades. Pero ¿qué va a pasar cuando empiece el tiempo de angustia? Será tiempo de misericordia. Entonces no va a pasar lo mismo, pero el fenómeno va a ser similar. Y por eso dice ella, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra primero. Suenan las 7 trompetas y después una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Ahora, ¿y qué va a pasar con las trompetas? Ella dice, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades, porque estas trompetas van a producir calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión, para que abran los ojos, se den cuenta que están en el tiempo de angustia. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Entonces, ¿qué van a pasar? Fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Son naturales, pero son muy raros, ¿no? Como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dice Apocalipsis 8:7? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Hubo daño en la tierra porque soltaron los vientos y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, esta señal tiene dos aspectos. Uno, un profético espiritual, y el otro, lo que va a ver todo el mundo, que va a ver que vienen bolas de fuego, pero no caen directamente sobre la tierra, es como que explotan en la atmósfera, se esparcen como granizo, con fuego y queman, ¿no? Como Dios mostró en Hawái, y producen grandes incendios. ¿Y dónde va a pasar esto? En Estados Unidos, como Dios le mostró en Hawái. A ver, los árboles de la tierra, que simbólicamente se queman, son los adventistas que no se prepararon, no fueron transformados por Dios en árboles buenos y no tienen frutos buenos. La hierba verde que es quemada son las plantas de cizaña que son echadas en el fuego. Esto no implica que sean muertos, simplemente que Dios los dejó. El simbolismo es ese.
porque es tiempo de misericordia. Como dijo Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, pero los impíos siguen vivos. Pero ya está, fueron cortados, fueron borrados sus nombres del libro de la vida. Eso es lo que significa. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos de llegar a ser árboles buenos que tengan fruto bueno, como los 144.000 que van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Además, como Dios le mostró a Nehuay, la primera trompeta produce una señal visible. Y ella lo vio, Dios le mostró lo que va a pasar. Y esto está reflejado. En este caso, la cita está puesta en el perfil de Cristian Venidera, página 49. Dice ella, anoche se me presentó una escena. Parecía como si una inmensa bola de fuego, como ocurrió en Sodoma y Gomorra, descendía sobre el mundo y destruía grandes casas. ¿Por qué? Porque se esparcía como granizo el fuego y destruía grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor. ¿Por qué? Porque los que vieron eso entendieron qué pasaba. ¿Y qué decían? El Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Quién decía? El Señor ha venido. Los adventistas que sabían y conocían esta señal. Muchos, dice ella, no estaban preparados para encontrarse con Él, pero unos pocos decían, alabado sea el Señor, unos pocos adventistas. ¿Qué pasa con estos pocos adventistas? Estaban preparados. Entonces, ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina, porque vino destrucción repentina. Llegó el día de Jehová. Y esta comilla está al revés. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. ¿Sabía el pueblo de Dios? Sí, los que estaban preparados sabían que esa era la señal. Y la estaban esperando ver. Y los que no estaban preparados habían escuchado el mensaje de Dios y no se habían preparado. Y la visión sigue, porque después los que nunca habían escuchado nada, sus vecinos, a los que ellos no les habían hablado, les empiezan a preguntar, ¿por qué alaban al Señor? Y después, ¿y qué pasa con nosotros ahora? ¿Estamos perdidos? Y la respuesta de ellos es clara, no. ¿Por qué? Estos son los siervos fieles que hicieron la voluntad de su Señor y no fueron a predicarles a todos los hombres que conocían. Se dedicaron a darles el alimento a tiempo a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a sus hermanos. Y es interesante esta visión. En su visión, Elena de White vio que cuando suena la primera trompeta, anunciando la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia, muchos adventistas, a pesar de haber oído las palabras de Jesús, no van a estar preparados. ¿Por qué? Y por muchas causas, como Jesús contó en la parábola del sembrador. Algunos van a ser la tierra que está junto al camino, y vienen los hombres y van a arrancar las semillas. Y le van a creer a los hombres y no se van a preparar. Otros es la piedra que es la tierra que está mezclada con pedregales. Y van a oír y van a creer en la palabra, pero al venir la persecución, porque en la iglesia va a haber persecución, se van a volver atrás. Y otra tierra es la que tiene espinos. Y los espinos, que son las preocupaciones por las cosas de este mundo y el deseo de riquezas, van a ahogar esas palabras. El engaño de las riquezas van a ahogar la palabra porque su tiempo lo van a dedicar a otras cosas y no va a crecer la semilla y no van a estar preparados. Pero los que sean buena tierra sí van a estar preparados. Y unos pocos adventistas estarán preparados y al ver la señal que estaban esperando ver, la señal que anuncia que Jesús ha venido como ladrón a llevarlos con él a la batalla, clamarán, el Señor ha venido, alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir? Que están preparados, están sellados y ahora van a recibir la lluvia tardía cuando salgan a predicar el fuerte pregón. Cuando los no adventistas, los que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de escuchar la verdad, al escuchar su clamor les pregunten, ¿por qué alaban al Señor? Los que estarán preparados empezarán a predicarles el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque llegó el tiempo en el que tienen que predicarles la verdad. Y comienza a ser derramada la lluvia tardía. Entonces empezará a ser derramada la lluvia tardía sobre los sellados para dar poder extraordinario a la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, el llamado del espíritu y la esposa al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, el llamado a salir de la Gran Babilonia y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, a correr de Babilonia a Jerusalén, para poder beber del agua de la vida gratuitamente.
como leemos en Primeros Escritos, página 32. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Salimos a proclamar más plenamente el sábado, el Evangelio del Reino de Dios. Y después dice ella, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Fíjense, se cerró la puerta para el pueblo antista, pero Cristo sigue en el santuario porque tiene que oficiar a favor de quién, del pueblo que sale de Babilonia, el continuo y la expiación. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. ¿Por qué? Porque las rameras van a ir a las naciones para que ellas establezcan leyes que impidan la predicación del fuerte pregón. Entonces las naciones las van a implementar y se van a irar en contra de los que predican el fuerte pregón, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteriores plagas serán derramadas. Y en Apocalipsis 18, del 1 al 5, leemos, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, otro mensajero. Y este mensajero representa a los 144.000 que van a la batalla con el poder de la lluvia tardía. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero Babilonia se llama iglesia, porque todas las naciones han bebido el vino, el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, porque el ángel les predica el mensaje de los 3 ángeles, y Dios llama a ese pueblo a salir de ahí. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado sus maldades. Y ahí viene el mensaje al pueblo que está en medio de Babilonia, el mensaje llamado al espíritu y la esposa, y este es el evangelio para el pueblo que está en Babilonia. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque pueden lavarlas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, porque tienen que comer del fruto del árbol de la vida para tener vida. Y tienen que entrar por las puertas de la ciudad de Dios, el templo de la ciudad de Dios, pero primero tienen que lavar su ropa en sangre del cordero. Y el espíritu de la esposa dicen, ven, los llaman. ¿Dónde está la esposa? Dentro del templo de Dios. Y el que oye diga, ven, súmese, es llamado como el obrero de la hora 11. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia para el pueblo que está en Babilonia. Es el tiempo de jubileo, donde se proclama libertad a los cautivos. Y, como dice Nahuay, a medida que el mensaje del tercer ángel se convierte en fuerte pregón, y a medida que un gran poder y gloria coronan la terminación de la obra, el pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía, la cual revive y fortalece a los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que hace brillar el tercer ángel. Y la próxima cita del conflicto de los siglos dice ella, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial, porque no se va a poder predicar por internet, se va a bloquear. Ninguno de nosotros va a poder poner un mensaje en YouTube, va a ser un mensaje personal. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, ¿no? Ahí Dios va a hacer milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán los creyentes. Ahí sí, Dios se va a manifestar con su pueblo. Aún es tiempo de gracia para el pueblo que está en medio de la gran Babilonia y Jesús sigue intercediendo por ellos. Es el tiempo de misericordia establecido en el plan de Dios, para que todos ellos puedan escuchar el mensaje de salvación, puedan ver el lugar en el que se encuentran y puedan elegir aceptar la gracia de Dios para poder beber del agua de la vida gratuitamente y recorrer el camino que los llevará a la ciudad de Dios. El mismo camino que primero tienen que recorrer las vírgenes sensatas. Y empieza la batalla, porque Satanás se da cuenta que llegó el tiempo de angustia también. La destrucción repentina
y el comienzo de la predicación del mensaje del cuarto ángel, el mensaje de Apocalipsis 18, que empieza a iluminar la tierra con su gloria, despertarán a los malos, que tratarán de impedir que el pueblo que está en medio de la gran Babilonia escuche esa predicación, y empezará la batalla de Armagedón. Como dice Elena, los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, o sea, ven eso y empiezan a pelear. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón. Cuando la tierra esté iluminada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Y empieza la batalla. Entonces, al ver que ya han empezado a ser soltados los vientos, Satanás y sus siervos se apurarán para formar una nueva bestia en Estados Unidos y luego en todos los países del mundo, para poder tener leyes que permitan usar la fuerza para impedir la predicación del fuerte pregón. Ahora, como ya lo vimos antes, las vírgenes insensatas estarán sin amparo en el tiempo de angustia. Porque Dios nos ha dado revelaciones que debemos hacer que nuestros hermanos escuchen a tiempo, y hasta ver la señal que indica que se cerró la puerta de las vírgenes insensatas, los siervos fieles permanecerán dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos. Luego, saldrán a dárselo al pueblo que sale de la gran Babilonia. Como dice el juez, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y para poder hacerlo, tienen que conocer el Evangelio verdadero, el Evangelio del Reino de Dios, y tienen que vivirlo. Y dice, ya vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, y no se prepararon y quedaron sin amparo en tiempo de angustia, porque no podían recibir el refrigerio por no estar preparados. Y esta es una amonestación muy clara para el pueblo de Dios, porque cuando comience el tiempo de angustia y llegue el tiempo de los juicios destructores de Dios, serán separados definitivamente el trigo y la cizaña en el campo del padre de familia. Entonces los cielos recibirán la lluvia tardía y resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, al mismo tiempo que Jesús seguirá oficiando en el santuario y la puerta continuará abierta para el pueblo de Dios que saldrá de la gran Babilonia, pero la puerta se habrá cerrado para los adventistas insensatos. Como Jesús lo dijo, está registrado en Lucas 13, 23 a 27, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque va a haber dos puertas y ustedes tienen que buscar y encontrar y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, como Dios le mostró en Juan en una de sus visiones, y estando afuera empezáis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista va a estar compuesto por trigo y cizaña. El trigo son los hijos de Dios y la cizaña, los hacedores de maldad, son los hijos del diablo, la simiente de la serpiente, y eso va a pasar. Por eso cuando Dios le mostró en la visión de la manada pequeña la condición del pueblo adventista, ella dice, clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, o cuando Dios soltaría los vientos, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente, pero respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las vivientes verdades de la palabra de Dios. No quieren ser conmovidos por un claro y categórico así dice Jehová, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Por eso Elena dice, ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. ¿Por qué? Porque el tiempo de los juicios destructores de Dios es tiempo de misericordia. ¿Para quién? Para el pueblo que está en Babilonia y que no había tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que fueron llamados y no quisieron entrar. O sea, porque esto es importante que lo escuche el pueblo adventista ahora, porque después ya no tiene sentido que lo escuche, si la puerta se cerró. Y ella dice, cuando los que no creen a la verdad, porque en el fuerte pregón, se va a predicar la verdad al pueblo que está en Babilonia, y durante el clamor de medianoche al pueblo adventista.
Pero los adventistas que no creen la verdad, sino que se complacen en la injusticia, dice, cuando ellos sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces, después de eso, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Y van a salir. Esta es una advertencia solemne que contiene palabras que todos los adventistas debemos conocer, predicar y guardar a tiempo, en este tiempo. Después será tarde. Ahora, ¿y qué pasa? Satanás levanta una bestia. Una bestia sube de la tierra e impone la adoración de la bestia religiosa y de su imagen. En el día y la hora que nadie esperaba, Dios comenzó a soltar los cuatro vientos y vino destrucción repentina a la tierra. Comenzó el tiempo de angustia y los sellados, los vencedores del Israel de Dios, empezaron a explicarle a los que les preguntaban por qué alaban al Señor la causa de su alabanza y el significado de la señal que acababan de ver, indicándoles que no están perdidos como ellos creían y que este es el tiempo que Dios estableció en su plan para que su pueblo sea liberado de en medio de la Gran Babilonia. Todavía hay tiempo para salir de la Gran Babilonia y recorrer el camino que lleva a la ciudad de Dios. Los vencedores ya recibieron la lluvia tardía y están predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Como dice Isaías 61 y 2, porque todos los hombres pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero los 144.000 la van a recibir y la van a mostrar al mundo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, es la promesa, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y esta promesa es segura. Y en Apocalipsis 18 aparece ese ángel que desciende del cielo con gran poder e ilumina la tierra con la gloria de ¿quién? De Jehová. Y este que clama: ha caído Babilonia. Y Dios acompaña ese mensaje diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque los pecados de Babilonia van a tener que ser denunciados ¿por quiénes? Por los que predican el fuerte pregón. Y ahí viene el llamado del espíritu y la esposa, que dicen: ven. ¿A quién? Al pueblo está en Babilonia. Salga a Babilonia, lave su ropa en la sangre del Cordero y entren por las puertas del templo y la ciudad de Dios, para comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y ahí Satanás manda la ley dominical, y como Dios les mostró en el Juay, ahí es cuando el fuerte pregón va a tener más poder. Al ver que empezó el tiempo de angustia y que Dios empezó a soltar los vientos, Satanás apura sus planes para extirpar la herejía. Busca formar una nueva bestia global y usar todos los poderes del Estado para perseguir y acallar a los herejes, que ya están predicando el fuerte pregón con gran poder, y para hacer esta obra usa al falso profeta. Ante el pedido de las iglesias protestantes, el gobierno de los Estados Unidos envía al Congreso el decreto con el proyecto de la ley dominical activa para su aprobación. Y esto es lo que Dios le mostró en el Juay. Y ella dice lo siguiente: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, que ya pasó, por eso sabemos que estamos a la puerta del tiempo de angustia, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, porque el falso profeta va a seguir el mismo camino que la iglesia de Roma. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del pueblo civil para la imposición de sus dogmas. Y esto va a ser algo muy claro. Este nuevo evento, esta nueva señal de los tiempos, el envío de la ley dominical al Congreso, que es el cumplimiento de una profecía específica, dará mayor poder a la predicación de fuerte pregón y hará que muchas personas, al ver el cumplimiento de la profecía, abran los ojos, crean a Dios, salgan de Babilonia, se unan al pueblo de Dios y, como obreros de la hora undécima, empiecen a predicar el fuerte pregón a sus hermanos, llamándolos a salir de la gran Babilonia. Fíjense lo que Elena escribió en el Conflicto de los Siglos, páginas 663 y 664. Hasta ahora se ha solido considerar los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que
la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero, a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria el domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios que está en medio de esas iglesias, al ver lo que está pasando, se va a dar cuenta que sus organizaciones no son guiadas por Dios. Y que lo que Dios anunció está siendo ejecutada por esas organizaciones y que son parte de Babilonia. Y ahí van a abrir los ojos. Y ahí la predicación del fuerte pregón va a tener poder. El efecto de escuchar la predicación del mensaje del tercer ángel con el poder que le dará la lluvia tardía y ver delante de sus ojos el cumplimiento de la profecía, ver a las iglesias protestantes buscando que el Estado apruebe una ley que elimine la libertad religiosa y persigue y castigue a los que no siguen el camino de la mayoría, convencerá a los protestantes fieles de la veracidad del anuncio de la profecía, que sus iglesias se habían unido a Babilonia y saldrán de ellas para unirse al pueblo que predicará el fuerte pregón. Por medio de Elena de White se nos indica que la rapidez de estas conversiones sorprenderá a la iglesia. Ella, primeros escritos 32 al 34, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a quien, a las otras iglesias y a los adventistas nominales. A los adventistas, que no habían recibido el sello de Dios, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros, porque habría persecución. Y como dice ella, el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, o sea, a los adventistas que no recibieron el sello de Dios, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora undécima, el tiempo de los obreros de la hora undécima, habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Amós 9:13. Estas conversiones a la verdad, porque se estará predicando la verdad, se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. ¿Por qué? Porque el pueblo que está en Babilonia va a ver las señales, va a comprender lo que el pueblo de Dios le enseña. Los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer y le van a enseñar y van a comprender lo que está pasando. Y van a salir de Babilonia. Del mismo modo en que el fuerte pregón debe ser escuchado antes que llegue el día de la ira de Dios y empiezan a caer las 7 últimas plagas sobre la gran Babilonia, para que el pueblo de Dios tenga la oportunidad de salir de ella, la advertencia de Dios también debe ser escuchada en los Estados Unidos antes que sea aprobada la ley dominical activa, porque la aprobación de esa ley provocaría la apostasía nacional y tendría grandes consecuencias. Dios dejaría de proteger esa nación y vendría la ruina nacional a los Estados Unidos, porque es el primer país que Satanás va a destruir. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Y eso lo tiene que saber el pueblo de Estados Unidos, antes que llegue la ruina, antes que se consuma la apostasía. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Y eso va a ocurrir. Ahora, eso ocurre en el tiempo de la tercera y cuarta trompeta. El pueblo de los Estados Unidos debe saber que Satanás los estará usando para hacer la obra sucia delante de la bestia religiosa
y que una vez que la bestia que sube la tierra, el séptimo rey o monte donde se sentará la séptima ramera, el falso profeta, haya hecho que toda la tierra adore a la bestia religiosa y a su imagen, su nación será destruida, para que la bestia religiosa tome el poder político en toda la tierra y vuelva a gobernar como lo había hecho en el tiempo de la bestia romana, porque el que será el octavo rey ya gobernó sobre la tierra por 1260 años, como cuerno pequeño de la bestia romana. Deben saber que su país y sus iglesias protestantes están peleando contra el Cordero, contra el Santo, contra el verdadero Jesús, y que va a llegar a su país la ruina nacional. Y esto es lo que dice la profecía de Apocalipsis 17. Esto para la mente que tenga sabiduría, o sea, que haya oído las palabras profecía. Las 7 cabezas son 7 montes. Las 7 cabezas del dragón donde se sienta la ramera son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. O sea, un monte es un reino. 5 de ellos han caído. Uno es, o sea, había 5 montes que habían pasado. Uno era Roma y el otro, Estados Unidos, aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto va a durar? Como bestia, poquísimo tiempo. Muy poco tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, porque la bestia que dejó de ser bestia, lo que está trabajando es para llegar a reinar de nuevo, como el octavo rey. Y es de entre los 7, y va a la perdición, es el hijo de perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, cuando caiga Estados Unidos y los 10 cuernos reciban poder, se lo van a dar ¿a quién? A la bestia religiosa, para que gobierne sobre la tierra. Y pelearán contra el Cordero. ¿Contra quién pelean? Contra el verdadero Jesús. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y los que están con Él son los llamados y elegidos y fieles. Son los 144.000, los que Él llamó y vencieron, y son elegidos y son fieles. Y el siguiente gráfico nos muestra cuáles son los 7 montes. El primer monte, ¿cuál fue? Egipto, del cual Dios liberó a su pueblo, y hubo un periodo sin vientos hasta que llegó el tiempo de la ira sobre Israel, que duraría 1260 años, y como empezó el 723, cuando Asiria invadió al reino del norte de Israel, ya estaba definido desde ese tiempo que terminaría en 1798. Y ahí empezaron a aparecer las bestias. Primero la bestia asiria, después la bestia babilónica, la bestia medo-persa, la bestia griega y la bestia romana, a la que le saldría el cuerno pequeño. Y en 1798 llegó el tiempo del fin, y el cuerno pequeño perdió su poder, y la bestia que era bestia dejó de ser bestia. Y en el tiempo del fin, la primera parte, es cuando Dios llama al pueblo adventista, le da a comer el libro abierto y le da misión para lo que tiene que cumplir para que los lugares asolados sean reedificados, porque cuando Dios tenga un pueblo preparado, va a empezar la batalla, va a llegar el día de Jehová, y cuando empiece el día de Jehová, Satanás va a poder levantar al séptimo monte, que son los Estados Unidos, pero va a ser que dure breve tiempo, porque después, en la mayor parte del tiempo angustia, el que va a gobernar va a ser el Papa, que va a gobernar junto con los reyes religiosos, los cuernos, los 10 cuernos de la gran ramera. ¿Qué va a pasar con los adventistas en ese tiempo? Como Dios lo anunció, los impíos actuarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Simbólicamente fueron echados al horno fuego. ¿Por qué? Porque se cerró la puerta y ya no pueden ser salvos. Y van a ser el especial tesoro de Satanás en ese tiempo. Mientras que los 144.000 sellados de la iglesia adventista serán el especial tesoro de Jehová en el día en el que él actúe, los entendidos que resplandecerán y enseñarán la justicia a la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia. Los adventistas que han tenido su día de prueba y oportunidad, han rechazado el llamado de Dios y fueron dejados a oscuras en medio de la oscuridad de la noche, serán el especial tesoro de Satanás en el tiempo de angustia. Ellos serán los impíos que él hará actuar impíamente. Y estas son algunas citas
de Elena, donde Dios le mostró algunas cosas importantes. Dice ella: Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel durante el fuerte pregón. Y por eso dice: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, porque es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin, antes que llegue el tiempo del fuerte pregón. Porque Daniel 12 es muy claro al indicar que los entendidos resplandecerán como resplandor firmemente, o sea, los sellados, los que Jesús dice que van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, porque esa es la función de los entendidos. Cuando se levante Miguel y empiece el tiempo de angustia, cual nunca fue, aún será tiempo de gracia para el pueblo que está en medio de la gran Babilonia. En ese tiempo, los entendidos resplandecerán con el poder de la lluvia tardía y le enseñarán la justicia a la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia. Les predicarán el Evangelio eterno, y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, como dice Daniel 12:10. Muchos. Una gran multitud serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero los impíos del pueblo antista, los que fue quitado el continuo, se les cerró la puerta, procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, ¿no? Los impíos tienen sus ojos cerrados hasta el tiempo de la sexta plaga. En ese tiempo, ninguno de los que tuvieron su tiempo de prueba y oportunidad y rechazaron el llamado de Dios podrá aprender la justicia. A ellos se les habrá cerrado la puerta, habrán abierto la puerta a espíritus seductores, serán parte de la sinagoga de Satanás, porque entraron por la puerta ancha, y esos espíritus los harán actuar impíamente, hasta que Dios haga secar el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, porque van a ser parte de la gran Babilonia. Los adventistas nominales, cuando Dios los deje, Satanás lo va a hacer parte de la gran Babilonia. Y leemos en el conflicto de los siglos, página 666. Cuando vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, o sea, siendo parte de la sinagoga de Satanás, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse al lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, o sea, ministros adventistas, está hablando de ella, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores de sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Y es triste. Por eso esto lo tiene que saber el pueblo antista antes que llegue ese tiempo. Y cuando llegue el tiempo de angustia, vamos a ser traicionados por familiares y amigos que no hayan recibido el sello de Dios, como dijo Jesús en Mateo 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto aparece en una de las matutinas de Maranata. Y dice Elena de White: cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra, una gran porción de los que se considera sinceros prestarán atención a espíritus seductores, se tornarán desleales y traicionarán cometidos sagrados, llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores. O sea, ¿quiénes van a ser los peores perseguidores de sus hermanos? Los mismos que los persiguieron en la iglesia. Cuando llegue el tiempo de angustia, los van a perseguir para impedir que prediquen el fuerte pregón. Los que apostaten en el tiempo de prueba, dice Elena White, o sea, en este tiempo de prueba, presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. ¿Por qué? Porque habrán llegado a conocer las profundidades de Satanás y van a reflejar eso en su accionar. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, como dijo Jesús,
Va a llegar el tiempo que cuando van a matar pensando que rinden servicio a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo por medio de las tinieblas, en medio de las tinieblas y el peligro. Dice ella, los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio, serán vilipendiados, sus palabras y su fe serán tergiversadas. Es posible que la frialdad y el desdén sean más difíciles de soportar que el martirio. Los padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la verdad impopular. Los que sirvan escrupulosamente a Dios serán acusados de rebelión. Los bienes legados a hijos o familiares que crean en la verdad presente serán entregados a otras manos. O sea, lo que dejamos para nuestros hijos, si ellos creen en la verdad presente, se lo van a quitar. Los tutores privarán a los huérfanos y a las viudas de sus legítimas asignaciones. Los que se aparten del mal se constituirán en víctimas de las leyes decretadas para dominar las conciencias. Los hombres se apoderarán de bienes sobre los cuales no tienen derecho. O sea, va a pasar lo que pasaba durante la Inquisición. En el futuro cercano se cumplirán las palabras del apóstol. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y por eso Apocalipsis 12 y 13 dice lo siguiente cuando empieza el fuerte pregón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. Dios suelta los vientos, dice, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Así dice el Espíritu. Descansarán sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y como dijo Jesús, ahí llega el tiempo de tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y va a haber mártires. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque van a predicar cuál es el nombre del verdadero Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea, los que tropiecen van a perseguir a sus hermanos y los van a entregar. Y van a aborrecer a sus hermanos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el pueblo de Dios tiene que predicar, a pesar de la persecución, hasta que llegue el fin, por amor a sus hermanos, por el gozo puesto delante de ellos. Y esta es una grave advertencia que todo el pueblo adventista debe escuchar a tiempo, porque en el tiempo de angustia ya estará definido su destino. Tiene que escucharlo ahora, mientras continúa abierta la puerta de la gracia para el pueblo de la iglesia remanente. Y veamos qué pasa cuando la bestia sube de la tierra. Aunque todos los hombres de los Estados Unidos escucharán la advertencia, el falso profeta logrará engañar a muchos con las señales y milagros que los espíritus de demonios harán delante de ellos, y Satanás logrará su propósito. La ley dominical será aprobada en los Estados Unidos y la nueva bestia subirá de la tierra. Como dice Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, de los Estados Unidos, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, hace lo mismo que hizo la otra bestia, la bestia romana, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Como dice Apocalipsis 13, cuando sana la herida de muerte, toda la tierra se maravilla en pos de la bestia y adora al dragón. Y ahora, después de eso, cuando el pueblo de Dios se despierta, hay una parte del pueblo de Dios que no la adora. Entonces necesitan usar el poder de la bestia para hacer que todos adoremos al dragón. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir a aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase.
¿Cuál es la imagen de la bestia? Es Satanás, para que Satanás hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esta es la ley dominical activa, no es la ley dominical pasiva, que como Dios le mostró a la de White, no va a generar ningún problema al pueblo de Dios, como tampoco lo generó la ley dominical pasiva de Constantino en el año 31. O sea, el problema es la activa, la que obliga a adorar a la bestia de su imagen, como hizo Roma en el año 380 con el edicto de Tesalónica. Y dice Dios aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Pero de qué bestia está hablando? Acá hay muchas bestias. Está la bestia romana, está la bestia religiosa, está la bestia que sube a la tierra y está el dragón, la bestia escarlata, a la que adora, ¿quién? La gran ramera. Y está la imagen, y está el número de la imagen de la bestia, donde dice cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, no vamos a analizar eso ahora, pero es claro cuál es el nombre y el número. En esta profecía podemos ver que la ley que formará una nueva bestia en los Estados Unidos, simbólicamente llamada por Elena de White la ley dominical activa, no es la ley que impondrá el descanso dominical obligatorio, que es conocida como la ley dominical pasiva, como ocurrió en la bestia romana del año 321. Y ella lo relata en el conflicto de los siglos. Al principio del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo, o sea, mezclarlo, que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, o sea, los apóstatas, inspirados por su omisión y su dominio, le hicieron obrar así. ¿Qué le dijeron? Que cambie el día, que establezca el domingo como día de descanso dominical universal. Pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿De qué iglesia? La iglesia que había creado Constantino, la iglesia universal o católica del Imperio Romano. Y podemos ver que esto ocurrió el 7 de marzo del 321, y este es el edicto de Constantino, que dijo en el venerable día del sol, porque adoraba a quién, al sol invicto, a su Dios, en el venerable día de mi Dios, ¿no? Que los magistrados y las gentes residenciales de la ciudad descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, por los paganos creían que Baal bendecía si se hacía el domingo la siembra o la plantación de viñas, que no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad de quién, de Baal, del sol, se pierda. Ahora, esta fue la ley dominical pasiva que dice Elena de White, que no va a generar ningún problema, simplemente tenemos que respetar ese día que el Estado dice que no hay que trabajar y no trabajar, y aprovecharlo para hacer obra misionera. Pero la otra ley sí va a ser un problema para el pueblo de Dios. La ley que formará a la nueva bestia es la ley que impondrá la adoración de la bestia religiosa y de la imagen a la que ella adora, ¿no? Es la ley que, uniendo a la Iglesia y al Estado, eliminará el derecho a la libertad de conciencia e impondrá la obligación de profesar la religión del papado, del mismo modo que ocurrió en su tipo, en la bestia romana, cuando en el año 380 después de Cristo, mediante el edicto de Tesalónica, la bestia romana impuso la obligación de profesar la religión del papado en todo el Imperio Romano, ¿no? En todo el Imperio Romano. En esta profecía hay sabiduría que los entendidos, los que tuvieran entendimiento, comprenderían en el tiempo al fin. Y como dice Elena de White, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. Los apóstatas dejaron de ser guiados por Dios y Satanás nos empezó a guiar. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del pueblo civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él,
para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, o sea, para que hagan lo mismo que Roma. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que, dice ella, la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. O sea, tiene que hacer lo mismo que hizo Roma. Una ramera tiene que sentarse en un monte. Y ella dice, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que sus hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. Porque todas las bestias hacen lo mismo, obligan a adorar al dios de la ramera que se sienta sobre el monte. Y ese es un ídolo, es una imagen, como hizo Nabucodonosor. Y en Estados Unidos va a pasar lo mismo que en Roma, se va a obligar a adorar a una imagen. Para que la nueva bestia sea una imagen de la bestia romana, entonces la bestia romana debe haber hecho una obra similar a la que hará la nueva bestia, una obra que debe ser el tipo de la obra que hará la bestia que sube de la tierra. En consecuencia, la ley imperio romano que unió a la Iglesia de Roma y el Estado, siendo el tipo de la ley dominical activa de Estados Unidos, también debe haber obligado a los hombres a adorar a la bestia religiosa. Debe haber obligado a los hombres a adorar a la imagen a la que adoraba la bestia religiosa. Debe haberle puesto una marca a los hombres que adoraban a la bestia de su imagen. Debe haber hecho que ningún hombre pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. Debe haber declarado hereje y hecho matar al que no adoraba a la bestia y a la imagen a la que ella adoraba, al dios de la bestia, y no recibía la marca de la bestia, la marca de su nombre. Ahora, y cuando uno ve la historia y ve el edicto de Salónica, ve que eso es exactamente lo que podemos ver que hizo Roma. El Imperio Romano obligó a todos los hombres a adorar la imagen a la que adoraba el obispo de Roma y le puso una marca, un nombre al que la adoraba, para que solo los que tuvieran esa marca pudieran comprar y vender. Esa es exactamente la obra que la bestia que suba de la tierra hará en el tiempo angustia. Y este es el edicto de Salónica, ya lo conocemos, muchos de nosotros. ¿Y qué dijo la bestia romana? Queremos que todos los pueblos, ¿no?, profesen una religión, la religión que profesa el pontífice Dámaso, Papa Dámaso. Y creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, esa es la imagen en la que adoramos, a la Trinidad. Y ordenamos que tengan nombres cristianos católicos, se le ponía una marca, un nombre al que adoraba la Trinidad. Y los demás, dice, los juzgamos dementes y locos. ¿Qué pasa con un demente y loco? Pierde sus derechos civiles, no puede comprar ni vender, y además es despojado de sus bienes. Y dice, son los que pisarán la infamia de la herejía, y tiene que extirpar la herejía a la bestia. Y dice, sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias. ¿Por qué? ¿Quiénes serán los herejes? Los cristianos, los verdaderos cristianos. Y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? De Satanás. Y que es el tipo de la vida dominical activa, obligó a los hombres a adorar a la bestia religiosa. Obligó a los hombres a adorar a la imagen a la que adoraba la bestia religiosa, a el Dios la Trinidad. Le puso una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos a los hombres que adoraban a la bestia y a su imagen. Hizo que ningún hombre pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. Y declaró hereje e hizo matar al que no adoraba a la bestia y a la imagen a la que ella adoraba, a la que adoraba la bestia, al Dios la Trinidad, y no recibía la marca de la bestia, la marca de su nombre. Y eso va a pasar. Y cuando eso pase, vienen los juicios destructores de Dios. Cuando sea aprobada la ley dominical activa, la nueva bestia hará que todos los países de la tierra sigan su ejemplo, aprobando sus propias leyes que unirán a la región con el Estado, para que en todos los países de la tierra sea perseguido el pueblo de Dios, se les prohíba predicar el fuerte pregón y sean obligados a elegir entre adorar a la bestia religiosa y a su imagen, a su Dios, o perder
todos sus derechos civiles. En esta obra, la nueva bestia que sube a la tierra será acompañada por la triple alianza religiosa, que había acompañado al falso profeta cuando intercedió ante el gobierno de los Estados Unidos. O sea, todas las rameras van juntas a los reyes de la tierra. Como dice Apocalipsis 16, 13 y 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera rara, pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso lo hacen antes de la batalla, y cuando llega el tiempo de la batalla están preparados, todos para probar estas leyes. Y como leemos el conflicto de los siglos, página 645, dice Elena, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. ¿Y qué pasa en los otros países? En cada uno de nuestros países. Dice ella, las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes de la tierra, globalmente. Eso es lo que va a pasar. Entonces, como había ocurrido con la primera advertencia, con el primer juicio de Dios, antes que aprueben sus propias leyes opresoras, estas naciones serán amonestadas por el segundo juicio de Dios y por el mensaje del pueblo de Dios, que les dará un sonido certero a la trompeta, anunciando en todo el mundo el significado de lo que está sucediendo y llamando al pueblo de Dios a salir de la Gran Babilonia. Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, como un gran asteroide que viene y no cae en la tierra sino en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Y como dijo Jesús, y lo vemos en Lucas 21, 25 al 26, esto es lo que pasa en el tiempo de angustia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, ¿no? Porque es probable que esta montaña caiga en el Mediterráneo, ¿no? Y azote las costas donde está justamente la bestia, confundidas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, pero por supuesto todo esto es con misericordia, porque es para llamar la atención del pueblo que está en Babilonia. Y dice Elena, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está anunciando. Porque el pueblo de Dios, el que está predicando el fuerte pregón, conoce las profecías y le está anunciando al pueblo que está en Babilonia todos los eventos que van a suceder. Y ellos empiezan a ver que suceden. Y el pueblo de Dios va a predicar con poder, llamándolos a salir de Babilonia. El claro y certero mensaje del pueblo de Dios, unido a su propio testimonio, obra del poder de la lluvia tardía y al cumplimiento de lo que Dios ha revelado claramente en su palabra, tendrá poder para abrir los ojos de los que lo escuchan y convencerlos de la verdad, y hará que muchos hijos de Dios salgan de la Gran Babilonia y se unan a la iglesia fiel, que rápidamente se estará convirtiendo en una gran multitud. Y Dios le mostró esto a Elena de White, y es muy importante que lo entendamos. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá naciones enteras, sino que castigará ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y, sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Y para contrarrestar este testimonio, el falso profeta presentará ante los hombres una falsa profecía y un falso evangelio,
Y por medio del falso profeta, los espíritus demonios que habitan en la Gran Babilonia harán grandes señales, haciendo caer fuego del cielo delante de ellos para engañar a los moradores de la tierra, hacerles creer que el falso profeta es el verdadero profeta, que es el Elías que anuncia la profecía, y que al adorar a la imagen de la bestia adoran al Dios verdadero y que su profecía es verdadera. Y lograrán que la ley dominical sea aprobada en todas las naciones, por todos los reyes de la tierra. Como leemos en Apocalipsis 13 y 14. Y también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que todos los países se transforman en imágenes de la bestia, que aprueben las mismas leyes. Entonces, habrá sido alcanzado el límite de la paciencia y la misericordia de Dios, porque Estados Unidos es el que va a hacer que todos los países sigan ese camino. La nación apóstata dejará de ser protegida por Dios. Satanás tendrá libertad para destruirla. Caerán los próximos juicios de Dios sobre la tierra, sobre Estados Unidos, de la cual subió la nueva bestia, y vendrá la ruina nacional a los Estados Unidos. Y esto es lo que Dios nos mostró por medio de Elena de White. Como el acercamiento a los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Y como dice ella, va a ser la última oportunidad de salir de las grandes ciudades en Estados Unidos y en el resto del mundo. Porque después, cuando venga la ruina nacional, va a ser imposible. Y viene la tercera trompeta y la cuarta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Dónde comienzan los ríos y las fuentes de las aguas? En las montañas. Esta va a caer en las montañas de Estados Unidos. Y va a producir un desastre. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser un desastre en Estados Unidos, sino que va a hacer que todos los volcanes en todo el mundo exploten al mismo tiempo. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque hicieron amargas. ¿Y cuál es la consecuencia? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. O sea, ¿qué pasa? Resultado de la tercera trompeta, ahora los volcanes entran en erupción y como nosotros, por ejemplo, aquí tuvimos un volcán que produjo oscuridad, cuando exploten todos al mismo tiempo, va a haber oscuridad en toda la Tierra y la gente se va a desesperar. ¿Por qué? Porque si esa oscuridad dura un par de años, no va a haber comida, porque no va a haber cosecha. Y va a llegar la parte más difícil del tiempo de angustia. Ahora, ¿cómo vendría esto? Esto es lo que Dios le mostró en Ajuay. Dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente el Señor. O sea, no es que Dios va a destruir a Estados Unidos, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está operando, en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia, barriendo multitudes para asegurarse su presa. Por Satanás sabe que si mata a la gente, ya no puede salir de Babilonia. Y eso es lo que está haciendo. Y el que va a destruir Estados Unidos es Satanás. Al quedarse en la protección de Dios, Satanás puede llevar adelante sus planes y después de usarlo para hacer que todo el mundo adore a la bestia religiosa y lo adore a él, adorándolo bajo su disfraz cristiano, destruya a los Estados Unidos para despejar el camino a su hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, para que él vuelva a reinar sobre toda la tierra. Entonces, llega la ruina nacional a los Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahora pierde el poder, el líder pierde el poder y lo reciben
todos los cuernos del dragón, todos los reyes de la tierra. Y como no saben qué hacer, le dan su poder y su autoridad a la bestia para que la bestia gobierne en el resto del tiempo angustia. Y ahí el Papa recupera el poder que había perdido. Y después de usar a Estados Unidos, Satanás lo destruye, y el que fue rey, el que fue bestia, vuelve a ser bestia. Y ahí viene la peor parte del tiempo angustia. Los reyes de la tierra le dan su poder y su autoridad a la bestia religiosa. Al llegar la ruina nacional a los Estados Unidos, esta nación quedará en estado calamitoso y recibirán el poder los últimos reyes de la tierra, simbolizados en la profecía por los 10 cuernos del dragón. Es un número global. Y estos le darán su poder a la bestia religiosa para que ella gobierne sobre la tierra en lo que queda del tiempo angustia, como dice Apocalipsis 7, 2 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, son cuernos del dragón. Y si no tiene este propósito, el dragón no los pone como cuernos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y en Apocalipsis 8:13 leemos: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¡Ay, ay, ay! Porque viene la peor parte del tiempo angustia. Entonces, ¿quién predica esto? El pueblo de Dios. Entonces escucha al pueblo de Dios decir a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, advirtiendo a todo el mundo de lo que va a suceder con los próximos toques de trompeta, para que salgan rápidamente a Babilonia, antes de quedar en manos de Satanás y de sus ángeles, porque ellos serán soltados, podrán subir del abismo y podrán torturar y llegar a matar a los hombres que hayan escuchado el llamado de Dios y aún no hayan salido de la gran Babilonia. Y este es el quinto ángel. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Quién es? Satanás. Y se le dio la llave del pozo del abismo, es el ángel del abismo. Ahora, él puede soltar a sus ángeles, porque Dios lo estaba reteniendo para que no lo hagan. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas, como la tierra, langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Fíjense, ¿cuál es la hierba? Los hijos de Dios, el pueblo salió a Babilonia, entró al reino de Dios y empezó a crecer, porque la semilla de trigo empezó a crecer en sus corazones. Ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. No pueden tocar los demonios a nadie, sino a los que están en el reino del dragón. Y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, empiezan a atormentar a los que lo están adorando, los propios demonios. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, porque los van a torturar, los demonios. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer. Esto es similar a lo que Dios le mostró a Joel que pasaría en medio de su pueblo, porque primero los demonios vienen al pueblo de Dios y después pueden entrar y hacer esta obra en Babilonia. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos ¿a quién? A Satanás, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, porque Apolión es Apolo en griego antiguo. Entonces, ¿cómo llamaban los romanos a Satanás? Apolo o Mitra. Apolo es el que le indicó a Diocleciano que tenía que exterminar a los cristianos para que él lo protegiera, Satanás.
Una de las cosas más asombrosas que verá el pueblo que aún esté en medio de la Gran Babilonia es que los demonios no podrán tocar a los santos que estén habitando al abrigo del Altísimo, a los supuestos herejes, a los 144.000 sellados y a la gran multitud que entra por las puertas de la ciudad de Dios y que solo podrán torturarlos a ellos, como anunció la profecía y les advirtieron los que están predicando el fuerte pregón, llamándolos a salir de la Gran Babilonia y a unirse al pueblo de Dios, porque Dios los está protegiendo. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios nos anunció en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, el que entró al templo de Dios y fue hecho el lugar santuario de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, lo que hagan Satanás y los demonios no va a tocar al pueblo de Dios. Satanás no puede tocarlos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Vas a vencer al dragón en la batalla. Esa es la promesa de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Como él no puede tocar a los hijos de Dios, su objetivo es hacerles creer a los impíos, como en el siglo IV lo hizo Apolo, en griego antiguo Apolión, y se lo hizo creer a Diocleciano. Les quiere hacer creer que la tortura proviene de Dios, porque está ofendido con los herejes que no le brindan la adoración que él requiere, y que ese castigo terminará cuando todos los hombres adoren juntos al mismo Dios, al que adoran todas las iglesias. Y este mensaje en parte es verdadero, porque el mal provendrá de él, de Satanás, el Dios de la Gran Babilonia, el Dios en el que ellos creen, y de sus demonios, que estarán desesperados y airados contra los siervos de Jehová, el único Dios verdadero, porque se niegan a adorarlos, y descargarán su ira en contra de sus propios siervos, los que los adoran. Su objetivo es que sus siervos piensen que son víctimas de la herejía de los hijos de Dios e incitar a matarlos. Como ellos no pueden matar al pueblo de Dios, quieren que los impíos los maten, para que el Jesús al que adoran pueda venir a reinar en la tierra. En ese tiempo se completará el número de los mártires de Jesús. Y como Dios les mostró a Elena, Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones de los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ello siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los siervos de Dios los que causan esos males. Habrá comunicación de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. ¿Por qué? Porque engañados por Satanás van a creer que lo que les pasa a ellos es culpa de los que no adoran a Satanás. Y ahora viene el sexto ángel. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río, al gran río Éufrates.
Y el gran río Éufrates son los espíritus demonios que alimentan a la Gran Babilonia. Y ahora se les da libertad total. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, ahora no solo torturarlos, sino ahora se les permite matarlos. Y esta es la última parte del tiempo del fuerte pregón. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y en las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y ahora Satanás puede hacer tres plagas. Por estas 3 plagas, durante el tiempo de gracia, todavía no llegó el tiempo de la ira. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, o sea, empiezan a matar a quienes, a sus propios adoradores, después de torturarlos, para incitarlos a ellos a matar al pueblo de Dios, por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora, y llega el fin. ¿Por qué? Porque después de escuchar y saber que esto iba a pasar, por el pueblo de Dios se lo explicó, y verlo, y ya no hay posibilidad de que sean salvos, ¿no? Y como dice la profecía, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y siguen en medio de la gran Babilonia, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿A quién adoran? El problema no es el domingo, es adorar a los demonios y a las imágenes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Es adorar a Satanás y a los demonios, adorando a la imagen que adora a la bestia. Y ni aún así se arrepintieron de las obras humanas, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes, y no se arrepintieron de sus homicidios, porque asesinaron al pueblo de Dios, ni de sus hechicerías, porque invocaron a los demonios, ni de su fornicación con los demonios, ni de sus hurtos. Y ya no hay cosa que Dios pueda hacer. Dios va a dejar incluso que los maten, para que alguno de ellos pueda abrir los ojos y salir de ahí. Cuando todos los hombres hayan escuchado el mensaje del tercer ángel y hayan visto que sobre los santos no caen estas plagas, y aún así no se arrepientan de las obras de sus manos y sigan adorando a Satanás y a los demonios que lo están torturando y a las imágenes con las cuales ofrecen sacrificios a Satanás y a los demonios, serán definitivamente dejados de lado por la misericordia de Dios. Ya habrán realizado una elección consciente, habrán recibido la marca de la bestia y no habrá nada que Dios pueda hacer por ellos. Se habrán negado a adorar al único Dios verdadero, a Jehová, el Dios de los santos, al Altísimo, que estaba con su pueblo en el día de la angustia y los estaba llamando, al Dios que les estaba clamando a través de sus siervos para que se reconciliaran con Él y entraran en su reino, porque Él estaba reinando en su pueblo. Rechazaron su llamado y prefirieron seguir adorando a la imagen de la bestia. Cerraron definitivamente la puerta a su corazón a la voz de Dios y Él dejará de llamarlos. Habrá llegado el día de la ira de Dios sobre ellos y Él los dejará en manos de Satanás. Entonces Jesús declarará, como dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y esto ocurre en la séptima trompeta. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Terminó la batalla. Y el reino de Dios, que era una piedra chiquitita, ahora cubre toda la tierra, porque hay una gran multitud de hijos de Dios. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dios estuvo reinando. Y el fruto del reinado de Dios es la gran multitud que ahora está preparada. Y se airaron las naciones, porque eso hicieron las naciones contra el pueblo de Dios, y ahora llegó la ira de Dios. La séptima trompeta anuncia la llegada de la ira de Dios, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Por qué? Porque los sellados, la esposa del Cordero ya fue juzgada,
Y ahora llega el tiempo del milenio donde se tiene que juzgar a los que no fueron salvos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y llega el tiempo de las plagas, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lo mismo que cuando se cerró la puerta para el pueblo adventista. Entonces, cuando se ha cerrado la puerta de la gracia y antes de que empiecen a caer las plagas, al haber sido quitada toda la protección de Dios, Satanás podrá simular la segunda venida de Jesús, para que todos los que lo eligieron y recibieron su marca, junto a la bestia del falso profeta, se postren ante él y lo adoren. Y lo triste, que ahí van a estar los adventistas impíos. Como dijo Jesús, Mateo 24, 14 al 16, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esa es la señal que nos muestra que llegó el fin. El que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y Jesús mismo aclaró qué va a pasar. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ya está, no lo creáis. Porque ¿quién es? La abominación desoladora haciéndose pasar por él. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, porque así lo adorarían a Satanás, allí se juntarán las águilas. Y esta es la imagen que nos muestra justamente cuál es la abominación desoladora que Satanás le mostró a Constantino, que introdujo la iglesia a Roma, que después por Balaam fue transformada en la doctrina de Jezabel, y es la señal, el cuerpo muerto al que adoran en una iglesia católica. ¿Y qué es la señal? Es el cuerpo muerto al que están adorando, porque el Jesús al que adora Roma es el anticristo que va a venir a la tierra, como si fuera Jesús. Y eso ocurre justamente antes que caigan las plagas. Como Dios le mostró claramente en la Juá, y Satanás es el falso Jesús al que, después de unirse en puntos comunes de doctrina, hecho consumado el 14 de febrero del 2010, para adorar juntos a la imagen a la que adora la bestia, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la que la bestia llama Jesús desde el tiempo de la apostasía, a esta imagen estarían adorando juntos la bestia y el falso profeta, el falso Jesús, el anticristo, al que ellos le prepararían el camino, porque esa es la misión de la bestia y el falso profeta, ¿no? Como Dios le mostró claramente en la de Juárez. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, porque Satanás viene a la tierra, como le mostró a quién, a Lacunza, que va a venir a reinar la tierra por 1000 años. Y él escribió ese libro, La venida del Mesías en gloria y majestad. Es la venida de Satanás a reinar la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios de San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto a los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Porque estaba esperando que venga el Cristo al que están adorando. Y como predica la bestia, el falso profeta, que venga a reinar la tierra por 1000 años. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y en la próxima cita están testimonios por los ministros, dice lo siguiente: en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué es el ecumenismo? Para adorar a Satanás y preparar el camino.
y se pronunciará sentencia, por la cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y como dice Apocalipsis 16, empieza a caer las plagas sobre los que están adorando a Satanás. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estaba adorando a Satanás, a la abominación desoladora. Y finalmente, ¿qué pasa con la bestia falso profeta? Son echados en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no son parte de la iglesia de Cristo. Son la parte de la sinagoga de Satanás. Y lo que van a hacer es engañar al mundo entero. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estas revelaciones sobre el mensaje del tercer ángel nos fueron dadas a nosotros, los adventistas del séptimo día, para protegernos en el tiempo de nuestra prueba de los muchos engaños de Satanás, y para que, al comenzar el tiempo de angustia, les podamos explicar claramente a nuestros hermanos, a los que están en medio de la Gran Babilonia, cuáles son los pecados de Babilonia y por qué deben salir de ella a tiempo. Como dice Elena de White, Primeros Escritos, página 256, estos mensajes me fueron presentados como un áncora, un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Y por supuesto, esto es parte del alimento a tiempo que tiene que recibir el pueblo adventista, para no estar a oscuras, para saber lo que está pasando y lo que va a pasar y poder prepararse para la batalla. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan una bendecida semana.